Muy buenas tardes a todos y a todas acá en una nueva entrevista en el espacio cultural Waves, y en esta ocasión tenemos a un profesor de historia de la Universidad de Valparaíso, doctor en estudios americanos del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH, al profesor Luis Corbalán Márquez. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bien, gracias a ti por la invitación. Profesor Luis, en un contexto, ¿cierto?, que estamos actualmente en la política actual, que estamos a puerta de las presidenciales, la historia ha tomado mucha relevancia hoy en día, y sobre todo el estudio del pasado. ¿Cuál es para usted el concepto de la historia y cómo la definiría? Bueno, lo primero que diría es que, a diferencia de lo que mucha gente cree, la historia tiene una conexión fundamental con el presente. En general se cree que la historia es el estudio del pasado, lo que es cierto, pero su finalidad es comprender el presente, porque el presente es el resultado de procesos que se han dado en el tiempo. De alguna manera, digamos, el pasado está presente, pero está presente según modalidades específicas, distintos, ¿no?, en cada época. La historia es el proceso a través del cual, a mi juicio, las distintas generaciones van construyendo el mundo, por decirlo así, ¿no? Van dominando la naturaleza, van organizando y reorganizando las sociedades, van transformando los sistemas políticos en los sistemas económicos, ¿no? En donde cada momento de la historia es el resultado de la suma de los momentos anteriores. Entonces, en la historia hay una continuidad, y aún habiendo también rupturas, esas rupturas forman parte de los procesos sociales, políticos, culturales, ¿no? Porque la evolución de las sociedades está compuesta tanto por elementos evolutivos como por momentos de ruptura. Los procesos evolutivos duran un tiempo y preparan futuras rupturas. Puede que la evolución demore siglos, un par de siglos, o más o menos, pero tarde o temprano viene la ruptura y viene el cambio cualitativo, ¿no?, en el orden social, político, cultural. Y a veces no dura siglos, a veces dura mucho menos, ¿no? Entonces nosotros somos el resultado de todo el pasado, ¿no? Somos el resultado de la historia, somos seres históricos. Nosotros no somos seres de la naturaleza. Si bien el ser humano emerge en medio de la naturaleza, el ser humano, digamos, adquiere una dinámica propia, no solamente transforma y se apropia de la naturaleza, sino que se transforma a sí mismo. Y se transforma a sí mismo a través del proceso de transformar la naturaleza y de transformar la sociedad. La historia siempre es cambio. No hay fin de la historia. Digamos, en ciertos momentos, bueno, en la década de los 90, como tú sabes, surgió este señor Fukuyama con su tesis de que hasta aquí no ha llegado la historia. Todo lo que venga para adelante es repetición de lo mismo. Eso es insostenible, ¿no? La historia es cambio. Y el cambio nunca dejará de ocurrir. Junto con la mantención, junto con la evolución, ¿no? Pero la historia no tiene fin. Ese comentario podría ser sobre tu pregunta. Y en este sentido, cierto que usted hablaba de que la historia colabora mucho con la comprensión del presente, y en un presente evolutivo, ¿cuáles serían estos aprendizajes que todavía no se logran para lograr una estabilidad social, una estabilidad política, en el caso chileno, que pudimos evidenciar un 18 de octubre del 2019 como una ruptura político y social? Bueno, a ver, el 18 de octubre. ¿Qué es el 18 de octubre? A mi juicio, el 18 de octubre es un reventón inesperado, no planificado, cuyos elementos se fueron formando en los meses y años anteriores.
eh, no salió de la nada. Y este reventón, ¿a qué obedece? ¿Cuál es la esencia, lo que está detrás? A mi juicio, es una crisis profundísima de la sociedad chilena, que se hace ver con toda su magnitud el 18 de octubre, pero que es muy anterior. Y la pregunta que surge es, bueno, ¿en qué consiste la crisis? ¿En qué consiste la crisis del país? Y mi punto de vista, por supuesto que hay distintos puntos de vista, yo señalo el mío, mi punto de vista es que esa crisis responde al agotamiento de un modelo económico, social, político, cultural, de inserción en el mundo. Y ese modelo es el modelo neoliberal. El modelo neoliberal, digamos, es que se agotó, entró en crisis. Y el 18 de octubre es una de las tantas manifestaciones, la más radical sin duda, la más incluso desesperada de esa crisis. Así que si me preguntan qué es el 18 de octubre, eso es. La manifestación del agotamiento del modelo neoliberal. Y bueno, ¿y cuál es la salida para la crisis? Desde mi óptica, la sustitución del modelo neoliberal. Si toda la historia de Chile, pensemos en el siglo XX va adelante nomás, es una historia de transición de un modelo de desarrollo económico, social, cultural por otro. Tú tienes a comienzo del siglo XX la existencia del modelo oligárquico, ¿no? La dominación oligárquica con un modelo primario exportador, con la dominación de una oligarquía, con un régimen parlamentario. Eso lo echaron abajo los militares, con el derribamiento de Alessandri o la renuncia de Alessandri en septiembre del 24 y después del golpe del 23 de enero que dan los militares jóvenes contra la junta oligárquica de Altamirano, luego la dictadura de Ibáñez que empieza, bueno, ya hay antecedentes anteriores, pero Ibáñez empieza con la introducción del Estado de la economía en función de desarrollar una industria nacional. Empieza nomás. Pero eso se acelera sustancialmente con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, de Juan Antonio Río, de Gabriel González Videla, ¿no? Con la formación de la Corfo, y viene el proceso de industrialización. Y ahí aparece otro modelo, porque el anterior se agotó con la crisis del 29. Y este es el modelo, ¿no es cierto?, de industrialización por sustitución de exportaciones. Este entró en crisis en los 50 y se levantaron 3 proyectos globales para sustituirlo, el de la derecha, el del Centro Demócrata Cristiano y el de la izquierda. Parecía que el de la izquierda se iba a implementar con el gobierno de Salvador Allende, pero viene el golpe y se impone él y se instala el proyecto global de la derecha. Ese fue el neoliberal. Bueno, ya lleva 45 años. Pues. ¿Cuánto duró el modelo de industrialización por sustitución de importaciones? Más o menos lo mismo. Entonces, si ha habido este cambio de modelo de desarrollo del país, ¿qué razón habría para decir, mire, eso era del pasado, de ahora en adelante ya no hay más cambio porque este es el orden natural de las cosas? Que es lo que se dice en el Mercurio. ¿No? Entonces, ese es el punto. Estamos ante la necesidad de un cambio de modelo de desarrollo. Y mientras ese cambio de modelo de desarrollo no se lleve a la práctica, la crisis va a seguir. Podrán colocar un parchecito por aquí, un parchecito por allá, pero va a haber otro 18 de octubre y 2 años después otro, y así el país, ¿no es cierto?, se desangra. Profesor, y si está como esclarecido este punto de que ha existido cambios de modelos políticos y económicos en Chile y que más o menos ya se veía que se iba a ocurrir de nuevo una situación similar a lo que tiene la historia de Chile, ¿por qué mucho se ha hablado de que esto lo tomó como por sorpresa al gobierno? ¿Era realmente una sorpresa lo que aconteció? Usted hablaba de que se venía trasladando ya hace algunos años atrás y el 18 solo fue
que emerge ya realmente la realidad o la precariedad de la situación chilena. Pero la historia, ¿estuvo abordando estos temas con anterioridad en la historiografía chilena o simplemente ahora viene la historia a dar cuenta de lo que ha acontecido en el pasado? A ver, bueno, yo tengo un texto que lo escribí en el 2018 en donde el último capítulo es hacia la crisis del modelo neoliberal. Y al año siguiente vino el estallido. Pero puede que me equivoque, no puedo dar una respuesta así de memoria tan rápidamente, pero quizás este hombre, ¿cómo se llama? Este hombre de apellido yugoslavo que es de la Universidad de Santiago, Sergio Grés, ¿no? Al respecto, Sergio Grés ha planteado eso, este hombre, Lubetich, no es Lubetich, no lo ubico. Fue compañero mío en el magíster de curso y se me olvida el nombre, pero ya, el arteriosclerosis. Yo diría que ciertos historiadores de izquierda han planteado esto de la crisis con antelación a que ésta se produzca, y ahí subrayo a Sergio Grés y este hombre. Si tienes un minutito te puedo averiguar el nombre, ¿ya? Busquémoslo. Espérate. Fue ¿no? El Sergio Grés. Sí, ellos están hablando de la crisis, ¿no? Esos son los que se me vienen a la cabeza en este minuto. Claro. ¿No? Pero los historiadores conservadores no, nada. ¿Y a qué se debe usted que los historiadores conservadores no hayan querido dar o evidenciar una crisis que se venía trasladando quizás desde los mismos años 90 para sostener el mismo sistema? ¿Cree que logra la historia sostener un sistema? A ver, pensándolo un poco mejor, Gonzalo Vial, ubica, ¿no? Sí. El libro Historia de Chile, ha anunciado algo antes de morirse. Él se murió hace como 10, 12 años. Mira, espérate un minutito. Ya. Mira, aquí tengo una editorial de la segunda de ayer que cita a Gonzalo Vial a propósito del 18 de octubre. Mira lo que dice. Está citando a Gonzalo Vial, dice: cuando yo era joven, periódicamente una muchedumbre desarrapada y vociferante se descargaba sobre el centro de Santiago y lo hacía pedazos. Rompía vitrinas y letreros luminosos, encendía hogueras con los bancos de la Plaza de Armas, saqueaba negocios, se batía a pedradas con los carabineros. Al día siguiente, entre las ruinas, los muertos, los heridos y los presos, nos interrogábamos estupefactos. ¿De dónde salió esta gente? Cierre comillas. Y más adelante, por ahí dice Vial: mientras no conozcamos y enfrentemos los problemas del país secreto, las clases subalternas que viven en las poblaciones que los del barrio alto no conocen, progreso será superficial y nuestra modernidad un delgado barniz, y continuaremos sufriendo sorpresas periódicas en las urnas electorales o en la calle. Cierre comillas. Y el editorialista dice: y nos volveremos a preguntar, ya a propósito del 18 de octubre, ¿de dónde salió esta gente? Entonces,
Gonzalo Vial, sí. Mm, Este texto ilustra, yo diría que Gonzalo Vial es una excepción, que fue ministro de Educación de la dictadura, mm, defendió a la dictadura, justificó el golpe a través de su libro Historia de Chile, mm, eh, eh, pero después empezó a tener una visión bastante crítica de la mm. propia dictadura, ¿no? Al punto de señalar lo que te he leído, Claro. ¿no? Pero ese sería el ejemplo que yo podría citar de la gente de la derecha. Pero Mm. no veo yo mayor que esto, ¿eh? Mayores visiones críticas que esta. Profesor, y ya más o menos como adentrándonos a lo que se podría venir, se viene una constitución que ya se instaura el 4 de julio, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted visualiza al respecto con esa constitución? ¿Significa realmente un aporte sustancial para el cambio político y económico chileno o es solo una manera de ir pasando etapas en la historia de Chile y no va a tener gran repercusión en la sociedad? Tú dices un gatopardismo. Mm, ¿Ah? ¿Va a haber una transformación mm, significativa o vamos a tener un proceso gatopardístico? mm, Eh, bueno, yo recordaría que la historia trata de hoy día para atrás, mm, no para el futuro. ya, ¿No? Entonces uno puede dar una opinión al respecto como mm, ciudadano. mm, Claro, puede utilizar los elementos de la historia que uno maneja, mm, sí. Eh, pero los estudios históricos, como te digo, tratan desde el día hacia el pasado, no hacia el ya, futuro. sí, Teniendo en cuenta eso, yo creo que no está escrito lo que va a pasar. mm, Está vinculado a lo que hagan los protagonistas y los actores sociales, ¿no? Los mm, grupos sociales. Eh, por una parte tenemos aquellos que querrían una cosa más gatopardística, mm, ¿no? Eh, Meter a la Convención Constitucional dentro del tribunal para que haga una constitución que no modifique tan sustancialmente lo que hay, o por lo menos que no atente, ¿no?, contra las bases del modelo neoliberal. mm, Eso es lo que va a querer un sector, para lo mm, cual requería los 2/3, que era el sector conservador, y no lo logró. Pero a mi mm, juicio ese sector insiste en conseguir los 2/3, para lo cual se va a acercar a los convencionales más moderados del centro, de la mm, desconcertación, para formar con ello un tercio que les permita bloquear un cambio que pueda servir a los fines de sustituir el modelo, ¿no? mm, Entonces, si triunfa este empeño, lo que supone que los otros a su vez quedan de alguna manera inmovilizados por diversas razones, ¿no? Va a ser más bien un resultado catopardístico. Y mm, lo que va a venir después de esa constitución que habría sido o habrá sido modificada en cuestiones no tan sustanciales, va a ser un pequeño vientecillo que le va a dar una legitimidad transitoria al modelo en curso, pero con reformas menores. mm, ¿Mm? Esa es una opción posible. mm, Y la otra opción posible es que las fuerzas que buscan sustituir el modelo neoliberal, que vendría a ser Frente Amplio, Partido Comunista y mm, otros grupos menores, ecologistas verdes, claro, eh, si es que logran, cosa que se ve complicada, algún tipo de alianza con la lista del pueblo, que se muestra como contraria a los partidos, y mm, logra hacer una movilización social en las calles, sostenida, permanente, ¿no? Y logra constituir 2/3. En ese caso, entonces, podría haber un cambio sustancial mm, cuya característica consistiría en crear las bases constitucionales para, en un gobierno de estos mismos sectores, mm, sea Boric, sea Jadwe,
hacer el reemplazo del modelo neoliberal. Ahora, esa eventualidad la veo difícil. No porque incluso pueden ganar la elección, sí, pero la derecha es golpista. Nunca en la historia intereses importantes ceden en virtud de consideraciones meramente legales. Claro. Le encontrarán un argumento de deslegitimar ese orden legal. ¿Mm? Y ahí entonces la correlación de fuerza, creo que no, por el momento al menos, por un tiempo que no sé cuánto será, va a favorecer a la derecha, porque se va a aliar con el sector moderado, ¿no?, de la concertación y con el apoyo internacional. Los Estados Unidos, la Unión Europea, y pueden aislar, ¿no?, a esta perspectiva transformadora que te he descrito. Son posibilidades, ¿no? Claro. Los cambios, mira, mirando la historia, uno llega a una conclusión muy triste. Es que la historia está llena de guerras y de violencias, ¿no? Porque los historiadores más vinculados, qué sé yo, a la política y sobre todo a la política conservadora, busquen adornarla. Pero si no son guerras internacionales, son guerras civiles. Tú miras la historia de Chile del siglo XX, está lleno. Chile es un país donde los historiadores han construido una historia que no tiene respaldo empírico. País institucional, claro, civilista, donde la ley no siento impera. Estamos llenos de golpes. El golpe el 24, el 25, Ibáñez, el 27 de hecho dio un golpe. Después está el golpe de Marmaduke Grohe, a los 16 días está el golpe de las Fuerzas Armadas que pusieron a Dávila, después vino el golpe del general Franch, después viene ya el Ariostazo, ya eso es el 38, después viene el movimiento de apoyo a Ibáñez en su segundo gobierno, línea recta, y después empiezan los golpes, las conspiraciones contra el gobierno de Frei, cuya expresión fundamental viene dado en el Tacnazo, y del año 69, con el general Bió. Al año siguiente está el otro intento de golpe en donde se asesina al general Schneider, y después entre el 70 y el 73 hay cualquier cantidad de conspiraciones. Qué país tan ordenado, civilista, legalista, pacífico, ¿no? Entonces, país violento, muy violento. Las masacres, por ejemplo, de Santa María de Iquique, antes, la masacre de la huelga de la carne en 1905, Marucía, La Coruña, no sé, se puede seguir, digamos, hasta las masacres de la dictadura. Entonces, ¿qué tan ejemplar? ¿Ah? Entonces, todas esas violencias han venido de los intereses predominantes. ¿Y por qué ahora no lo van a hacer? Si siempre lo han hecho. Profesor Luis. Déjame decirte una última cosita. Hoy día en el diario salía, el Mercurio, la formación de 2 partidos de extrema derecha formados por militares en retiro. ¿Y eso tú crees que van a ir a ganar por voto? Entonces no hay nada seguro. No hay nunca más. En la historia no hay nada seguro para el futuro. Sí, de ahí mis temores. Profesor, en este mismo espacio, ¿cierto?, de las violencias que ha tenido Chile durante el siglo XX, usted ha abordado en muchos libros sobre la dictadura del 73 en adelante, ¿cierto? Por solo nombrar algunos libros que usted ha publicado: Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre, contribución al estudio del contexto histórico, ¿cierto?, en el 2000, del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile, izquierda, centro y derecha, la lucha entre los proyectos globales, 1950-2000,
nacionalismo y autoritarismo durante el siglo XX en Chile, los orígenes de 1903 a 1931. Tiene un libro sobre el centenario, ¿cierto? Centenario y bicentenario, los textos críticos, y tiene también La secreta obscenidad de la historia de Chile contemporáneo, lo que dicen los documentos norteamericanos desclasificados y otras fuentes documentales, 62-76, y así una serie de libros más que usted ha abordado. ¿Por qué este interés por estudiar especialmente, ¿cierto? El siglo XX y este siglo XX que se ha formado con opresión, golpes de Estado, dictaduras, tortura, nacionalismo. Cuéntenos un poco sobre ese interés por parte de usted en la historia. Bueno, entre paréntesis, no creamos que el siglo XIX fue más pacífico. Claro. ¿No? Acuérdate el periodo de la anarquía, la guerra civil de 1829-30, la guerra civil de 1851, la guerra civil de 1859, la guerra civil de 1891. No, si la historia de Chile no es así, para nada. Ahora, estos temas que tú señalas tienen una razón, fundamentalmente yo diría, biográfica, a pesar de que los libros no aparezcan. Claro. No se refiere a mi biografía, ni mucho menos, pero son procesos que yo viví. Cuando era estudiante, ¿no? Una de las cuestiones que más me ha marcado e impresionado son los crímenes de la dictadura. Porque yo estaba ahí y veía que al fulano desapareció, ¿no? Todo el año 73 fue un año con balacera todas las noches. Y uno se preguntaba, bueno, ¿a qué le están disparando? Campos de concentración. Yo mismo estuve en campos de concentración. Los militares me hicieron un simulacro de fusilamiento. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿qué necesidad tienen de hacer tanto crimen en circunstancias que cuando dieron el golpe en 24 horas, según lo que ellos mismos dicen, tenían controlada la situación? Claro. ¿No? Y el punto es que los crímenes más notables vinieron, no el 73, vinieron el 74, 75, 76, 77, con una política de, como lo dice el informe Vale, que como lo dicen otros informes, RETI, de búsqueda de eliminar físicamente un sector de la sociedad. Entonces, ver eso es muy fuerte. Entonces, la pregunta que surge ahí es, ¿por qué? Y uno empieza a investigar eso. Porque necesita saber por qué. Y a eso responde, por ejemplo, el libro Nacionalismo y Autoritarismo. La conclusión básica a la cual yo he llegado, bueno, no es la única, sino que tiene muchas más variables, es la ideología. La ideología prefigura los crímenes masivos. La primera condición para que hayan crímenes masivos por parte del Estado es la definición de las víctimas a las cuales se demoniza. En el caso chileno, bueno, mire, o los matamos o se destruye la nación. Esa no es una idea chilena, ¿eh? Eso está en el tradicionalismo, en las concepciones que surgieron en respuesta a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se va a extinguir, se va a expandir por todas partes, va a suprimir a la iglesia, qué sé yo. Entonces, hay que eliminar a esta gente porque si no nos elimina a nosotros. Y después viene el nacionalismo, ¿no? Que tiene la misma lógica, y me he encontrado que los que controlaban el país tienen los discursos que reproducen esa lógica, ¿no? Bueno, y entonces he tratado de explicar esta situación y estudiarla porque había una urgencia, si tú quieres, vital, claro, derivada de situaciones biográficas. Eso es. Profesor, también usted ha abordado temas, ¿cierto?, del siglo XX, o sea, siglo XIX, y ha trabajado con
no solo con la historia de Chile, sino ha tomado a pensadores, ¿cierto? A pensadores de América Latina, eh, una gran variedad de pensadores de América Latina del siglo XIX, como José Enrique Rodó, Manuel Ugarte, José Ingeniero, también tiene ya más adelante, siglo XX, como José Vasconcelos, tiene un libro sobre Manuel Rodríguez. ¿Qué significa para usted todos estos personajes que pueden ser muy anteriores a nuestra época actual, ¿cierto? Muy anteriores, pero se están constantemente escribiendo libros sobre estos autores. Incluso hace muy poco salió un nuevo libro de Manuel Rodríguez para grandes editoriales. Hay un libro en Concepción que salió también sobre la historia de Manuel Rodríguez. ¿Por qué hay una necesidad de saber sobre estos personajes históricos? Bueno, Ugarte, Ingeniero, Rodó, Vasconcelos, son del siglo XX. Sí. Eh, la obra clásica de Rodó, que es Ariel, fue escrita en 1900. Y estos autores que todos han mencionado, dejo entre paréntesis a Manuel Rodríguez, pero estos Rodó, Ingeniero, eh, digamos, Vasconcelos y todos los demás, no son del pasado. Estos autores, antes de la ola de golpes que hubo en América Latina, eran mucho más estudiados que ahora. Ahora, la pregunta que surge es, ¿en qué sentido no son del pasado? Son totalmente de hoy día. No de hace 10 años atrás, de hoy día, y de 10 años atrás también. Y de 30 años atrás también. ¿Por qué? Porque estos autores reflexionan sobre la realidad, no necesariamente usan esta palabra, ¿no? Colonial o semicolonial de América Latina en relación a los Estados Unidos, incluyendo Ariel de Rodó, que es un libro más bien conservador y hace una crítica a los Estados Unidos, ¿no? Y a la población americana por imitar a los Estados Unidos desde la cultura. Bueno, y el tema de la independencia, lo que Martí llamó la segunda independencia, es un tema actual. Ahora, desde la historia no necesariamente esto se valora así, porque como digo, la historia no es una ciencia, es una ideología. Los discursos historiográficos son discursos legitimantes de proyectos, de tipos de sociedad. Y también otros son críticos, son discursos antilegitimantes o deslegitimantes. Y así como hay planteamientos que consideran que nuestras naciones tienen que ser una copia de los países anglosajones, hay otros que dicen que los países anglosajones, y particularmente Estados Unidos, son un peligro, no son un ejemplo, son un peligro. Y muestran cómo estamos dominados por los Estados Unidos. Y hacen los análisis pertinentes y postulan el tema de la unidad latinoamericana. Estos autores plantean en general la necesidad de la unificación política estatal de América Latina. Yo estaba viendo antenoche, ¿no? Telesur, y ese es el propósito del ALBA. Y estos países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero sobre todo los dos primeros, siempre se los tiende a asociar con el socialismo. Y no, son proyectos nacionales, nacionalistas, que han asumido, el caso de Cuba, el socialismo para defender la soberanía de la nación. Porque América Latina es una colonia de los Estados Unidos. La tesis que yo sostengo es de que América siempre ha sido colonia. Siempre. Primero española, después inglesa y después norteamericana.
hay diferencias bien importantes entre la colonia inglesa y la colonia norteamericana respecto a la española. La colonia bajo España operaba a través de autoridades que venían de España, o sea, españoles. En cambio, la colonia de Inglaterra y de los Estados Unidos no opera con autoridades que vienen de Estados Unidos ni Inglaterra, opera a través de un personal nativo que le es fiel al imperio. Y entonces gobiernan de acuerdo a los criterios del imperio. Los gobiernos nacionales no son gobiernos nacionales. Y cuando, claro, estos países siguen manteniendo banderas, fuerzas armadas, leyes, constituciones, a la potencia colonial no le interesa cómo se resuelve el problema de la otra esquina, de lo más allá. Le interesa que lo que a ella, para ella es fundamental, ¿no? Los gobiernos nativos lo hagan. Y cuando los gobiernos nativos se ponen rebeldes, lo echan abajo. Y eso fue el caso de Allende. Fue un golpe extranjero. Bueno, eso pasa en... Uno puede tener una opinión A, B, C, buena, regular, mala, de Venezuela o de Cuba, por ejemplo, pero ¿por qué Estados Unidos los bloquea e intenta echar abajo a esos gobiernos? Porque son independientes. Así es simple, porque recuperaron la soberanía, ¿no? Y bueno, y esa temática de la soberanía, de la unidad latinoamericana, ¿no? Para la segunda independencia están esos autores que tú señalas. ¿No? Y bueno, es una materia que está en curso porque la situación colonial continúa. Carmagnani, no sé si ubica a este historiador, decía de que América Latina era parte del imperio, en el siglo XIX era parte del imperio británico. Y colocaba como argumento que las costas de las dos costas, Pacífico y Atlántico, eran resguardadas por la flota británica. Y que las fuerzas armadas del interior del continente no eran para guerra, sino que eran para reprimir a los disidentes internos. Carmagnani. El tipo no era, qué sé yo, ni socialista, ni nada. ¿No? Entonces, es cuestión de mirar. Y se ve. Pero a veces no conviene ver, porque si no, no puedo hacer carrera. Ese es el punto. Ahí está la razón por qué esos autores, y van a seguir estando. Mientras el tema de la segunda independencia, de la autonomía, de la soberanía de América Latina respecto a Estados Unidos no se materialice, y no haya una relación de igual a igual, ¿no?, entre América y los Estados Unidos, esos temas van a estar allí. Eso sería mi comentario. ¿Y su opinión sobre Simón Bolívar, cuál sería? Bueno, mi opinión sobre Simón Bolívar es un poquito matizada, ¿no? El proyecto de Simón Bolívar era precisamente la unidad política estatal de América Latina, cosa que intentó llevar a cabo en el Congreso, ¿no?, que se hizo en Panamá en 1826 y que fracasó. En ese sentido, digamos, el hombre es visionario porque se da cuenta que América no podría ser 100% soberana en el panorama mundial frente a Europa, sobre todo en aquel tiempo, donde estaba vigente la Santa Alianza. Acuérdate que España estaba en conversaciones con la Santa Alianza para que con tropas de la Santa Alianza le recuperan las colonias. Razón por la cual Bolívar tiende a buscar el apoyo de Inglaterra. Bueno, pero en ese mundo, paisitos chicos iban a quedar en manos de potencia extranjera. Y por lo tanto, si América quería tener un lugar en el mundo, tenía que unirse. Esa es la tesis de él. Y esa la considero muy visionaria. Ahora, claro, él tiene en términos políticos una visión más bien autoritaria. Sí. Como para ir ya culminando esta entrevista, ya hemos hecho un recorrido gigantesco por la historia y le agradezco mucho, profesor Luis. ¿Está trabajando en algún texto en este momento? ¿Cuáles son sus proyecciones historiográficas? Bueno, hay un texto que fue aprobado por la Casa de las Américas de La Habana, se llama Chile al desnudo, pero se han demorado tanto en mandar la maqueta y no sé si saldrá este año. Y ahora estoy en
un estudio sobre la trayectoria de Salvador Allende, pero no una trayectoria biográfica de los avatares de su vida privada, ¿no? Como se ha hecho, y es muy Sí. importante que se haya hecho, sino que más bien Allende dentro de la izquierda chilena, es decir, rehacer los debates de la izquierda chilena. Y cuál fue el rol de Salvador Allende en esos debates. Una de las cuestiones más notables, ¿no? Que no sé si la gente la sabrá. Salvador Allende siempre tuvo una relación conflictiva con su partido, con el Partido Socialista, ¿no? Y esa relación conflictiva no solamente se debía a cuestiones personales, sino que fundamentalmente a visiones políticas. El Partido Socialista era un partido de extrema izquierda, en los 50 y en los 60 y los comienzos de los 70. Y Allende tenía otra visión, tenía la visión de la vida chilena, ¿no? Una última anécdota. El 11 de septiembre llegó Hernán del Canto a nombre de la directiva del Partido Socialista, entró a la moneda y le dijo a Salvador Allende, díganos qué tenemos que hacer. Y Salvador Allende le dijo, ustedes nunca me han hecho caso en nada, siempre han estado en contra de todo lo que yo hago. Bueno, ahora hagan lo que quieran. Esa anécdota es muy gráfica. Bueno. Y esa fuente, ¿cómo logra usted captar ese tipo de fuentes, de estos comentarios que surgen entre Allende y... Bueno, a ver, en la fuente hay que tener los discursos de Allende. Todos los discursos de Allende están publicados desde de los 30 para adelante. Luego, las memorias de distintos personajes, Lomiro Almeida, ¿no? Y la prensa de la época. La prensa. Sí. Entrevistas que salen en la prensa. Bueno, son fuentes típicas, ¿no? Sí, y otra que se puede hacer es, pero que yo no la podía hacer, es entrevistas con personajes que convivieron con él, pero que ya a esta altura, bueno, que a su hija, sí, ¿no? Esas son las fuentes tradicionales. Muy bien, muchas gracias, profesor Luis Corbalán, por esta entrevista. Hemos aprendido mucho y espero que en una próxima ocasión nos volvamos a encontrar para seguir profundizando en muchos más temas. Muy bien, gracias a ti. Nos vemos entonces aquí en Waves. Muy buenas noches, que estén muy bien. Hasta luego.